Hola amigos de K-Wow Music, yo soy Kimberly y hoy estamos en Los Silencios Café y Vinilos para entrevistar a Constanza Bisraeli, quien acaba de estrenar su single Playa Fantasma. Hola Constanza, ¿cómo estás? Hola Kimberly, un gusto estar aquí. ¿Qué tal? Cuéntanos acerca de cómo fue tu primer acercamiento a la música. Mi primer acercamiento a la música, bueno, yo siempre he hecho música desde toda la vida realmente, pero mis primeras composiciones publicadas fueron con un proyecto que yo tuve hace bastante tiempo llamado Panyova, que empezó siendo como una especie de proyecto cantautor, bastante lo-fi, influenciado un poco por el black metal, por el shoegaze, por el dream pop y por el folklore. Empecé grabando mis canciones, yo toco guitarra, entonces empecé grabando mis canciones con guitarra y voz y con una grabadora de voz de forma bien artesanal realmente. Y de esta manera, y bueno, luego lo subí a un programa y les colocaba algunos efectos, así, pero todo muy lo-fi y muy rústico, digamos. Y estas primeras grabaciones las compilé y saqué un disco que salió editado por un sello italiano llamado Turgid Animal, en una edición limitada en cassette. Ese fue mi primer lanzamiento, con mi proyecto anterior, Panyova. Luego saqué dos discos más, uno más o menos manteniendo el mismo formato, así super lo-fi, y ya un disco de estudio que grabé con una banda con la que yo tocaba en esa época. También un poco siguiendo esta misma línea, pero ya el sonido menos lo-fi, como que de más calidad. Y luego empecé a hacer música electrónica a raíz de que me mudé a Londres. O sea, yo me fui a Londres a estudiar y ya venía con mucho interés, o sea, con mucha curiosidad escuchaba un poco de música electrónica, pero me daba mucha curiosidad el sonido, especialmente el sonido analógico, y había empezado a hacer experimentaciones con sintetizadores, como me compré mi primer sintetizador y había empezado a experimentar. Y de esa experimentación surge un poco el proyecto KAO, que es un proyecto que surge en Londres, pero digamos que a pesar de que surge en Londres, tiene muchos vínculos con Perú, porque Cao está inspirado realmente en la sacerdotisa, en la señora de Cao, y un poco en la cosmología y la iconografía de la cultura moche. En principio, conceptualmente, el proyecto estaba inspirado un poco por esto. Y bueno, la música, siempre mis influencias han sido muy eclécticas. Y bueno, a raíz de este proyecto es que comenzó a producir y a componer música electrónica estando en Londres. Y bueno, este proyecto ya me lleva a tocar en diferentes sitios de Europa. Y bueno, eso es lo que estuve haciendo básicamente el tiempo que estuve viviendo en Europa. Y ya como los últimos 2 años he estado como un poco tratando de fusionar lo que hacía antes, como este proyecto más cantautor, como esta onda de cantar más, como de hacer canciones, con un poco la experimentación electrónica que he venido haciendo en los últimos años con el proyecto KAO. Y así es que surge este último proyecto, que tiene mi nombre, Constanza Bisraeli, que es más como una idea de formato canción, pero manteniendo un poco esa mirada experimental, digamos, de mis años de componer y producir música electrónica. Y también ahondando un poco en las raíces latinoamericanas, que fueron lo que inspiró a KAO de alguna manera en espíritu, no tanto musicalmente quizás, aunque también. Entonces, un poco por ahí va como la narrativa. Claro. Claro, y cuéntame un poco cómo te sentiste tú experimentando esas transiciones, ¿no? De Panyova a Cao y ahora Constanza Bisraeli, que es tu identidad. En realidad en Cao fue como más una curiosidad, porque era como, yo sabía de música electrónica, escuchaba, siempre he sido muy ecléctica con la música, o sea, escuchaba de todo realmente, pero no sentía que era algo que yo haría hasta que escuché un par de proyectos que cuando los escuché dije, tal vez esto sí es algo que me interesaría hacer. Y bueno, como yo estaba acostumbrada a tocar instrumentos, tocaba guitarra, necesitaba un poco esa sensación del hardware, ¿no? Como de tener los aparatos, los sintetizadores. Entonces empecé por los sintetizadores, como que no conectaba mucho haciendo música en la computadora. O sea, tenía amigos que hacían mucha música en la computadora, pero yo no conectaba tanto. Entonces al comienzo sí necesitaba el hardware o esa cercanía física, el contacto físico con el instrumento. Y por ahí entré, digamos, y ya luego sí trabajo bastante en edición, por ejemplo en Ableton y todo eso. Entonces ya fue como una transición que fue como bastante, o sea, fue un poco accidentada porque también tuvo que ver con mi mudanza a Londres, entonces también tuvo que ver con conectar con escenas de música que fui descubriendo allá, que me fueron como conectando más con la música electrónica o por dónde quería llevar la experimentación electrónica. ¿Qué Entonces, tipo de música suelen escuchar, digamos, la cultura de allá de Londres? es que hay muchísimas escenas de música, o sea, es como muy vasto, pero a mí me pegó muchísimo una escena de dub techno. Comencé a frecuentar unas fiestas y ese sonido como que pegó muchísimo con lo que yo estaba buscando en esa época y el sonido que me interesaba.
Y bueno, pero mis influencias venían también de otros lados, ¿no? Pero fue como un poco esa mirada la que fue como que... Y también, bueno, también he escuchado mucho disco de fines de los 70, como Cosmic Disco, Space Disco, como cosas un poco también psicodélicas, aplicadas a la música, también la música industrial. Por ejemplo, yo cuando me mudé a Londres, yo pensaba en Coil y Throbbing Gristle y una escena de música industrial que había existido. De hecho, vivía en una zona cercana a donde toda esa movida se dio y estaba muy metida en eso antes de irme, pero ya estando allá comencé a irme por otros caminos. O sea, si bien llegué un poco con esa idea, de ahí como fui descubriendo otras cosas. Y de alguna manera eso informó mi sonido en un comienzo, pero claro, de ahí me fui diversificando, ¿no? Fui como explorando diferentes lugares. Y luego con la última transición ha sido como más una nostalgia de regresar a ese formato canción, como que el cuerpo me pedía hacer canciones, como cantar más, y allá no estaba cantando, o sea, he usado la voz más como un instrumento y como más como texturas, o se ampliaba la voz y hacía como experimentaciones vocales, con la voz como sonido y como todas las ideas experimentales que se me pudieran ocurrir trabajando con la voz como materia prima, pero no tanto en el hecho de cantar. Y como que me dio un poco de nostalgia volver a ocupar ese espacio de cantar y como esa expresividad y ese momento de performativo de lo que implica cantar. Sentía que estaba muy detrás como no sé, como detrás de las computadoras, como de la computadora, de los controladores, como moviendo cosas, moviendo perillas, y no estaba tanto en el momento expresivo y performativo de utilizar la voz o estar más en el presente, no sé. Y creo que ¿Eso te diste cuenta, perdón, en los momentos que performabas o...? Llegó un punto en que me di cuenta que sí, que había perdido o que estaba perdiendo un poco la esencia inicial, como que comencé a sentir nostalgia de esa primera esencia de más de cantautora, de cantar, de estar en el escenario conectada con una emoción como más del momento, del presente. Y eso me llevó a querer conectar con el canto y hacer canciones otra vez. Entonces básicamente he empezado, cuando viví en Ámsterdam, he comenzado a hacer canciones así cantando, que había dejado de hacer por un par de años, pero ya en música, en formato electrónico, ¿no? Porque antes era con guitarra. Bueno, guitarra también uso de vez en cuando. Pienso reintegrarla a mis sets, pero es un como plan a largo plazo. Entonces así como que es como más de la nostalgia y de esa búsqueda de estar en ese presente que sentía que se estaba desplazando en toda esta... con este aspecto más mecánico y como más ligado a la tecnología de mi forma de ver el performance o el live con el proyecto de música electrónica. Entonces, sí. ¿Y qué es lo que más extrañabas? Digamos, hablas bastante de la nostalgia, el cantar, la guitarra, la interacción con el público. ¿Qué es lo que más extrañabas? O sea, extrañaba como claro, digamos que la música que estaba haciendo como Kao era más abstracta. Y los últimos años que estuve con este proyecto, estuve haciendo bastante temas de arte sonoro, hice un par de instalaciones, como que me metí en el tema del arte sonoro y toda la intersección que existe entre la tecnología y la música, lo cual me interesa, me sigue interesando mucho, pero siento que, o sea, yo estudié filosofía también, entonces como que estaba canalizando mis intereses filosóficos hacia el sonido de alguna manera y estaba muy... Estoy también, ¿no? Ahora, pero siento que estaba dejando de lado un poco la parte más emocional, como de la canción por la canción y la expresión por la expresión casi instintiva, y extrañaba y necesitaba eso, como esa salida, que no la o sea, la he plasmado hasta cierto punto en mis obras de mis instalaciones y mis obras de arte sonoro, pero sentía que necesitaba un canal más crudo, digamos, como un vehículo más crudo para poder expresar esa fuerza. Y creo que lo que estoy haciendo este proyecto como que me lleva un poco por ese lado. También trabajar un poco la estética, la parte visual también me estaba llamando. O sea, eran como cosas que me estaban llamando ya hace un montón de tiempo, pero como que no encontraba el espacio para hacerlo en ese momento porque estaba más abocada a los proyectos de arte sonoro. Entonces, como que ahora sí, como que, bueno, recientemente ya como que le comencé a dar forma y bueno, así es que surge toda esta movida de ahora, ¿no? Acerca de tus proyectos de arte sonoro, por ahí encontré que hiciste una instalación de 55 parlantes, algo así. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, esta fue una instalación que hice en Berlín para un proyecto, o sea, fue una obra que la comisionó un centro que se llama Institute for Sound and Music y fue una colaboración audiovisual. O sea, yo hice la música y trabajé con un artista visual llamado Michael Tan, que hizo la parte visual. Y básicamente fue para una instalación que este centro había diseñado, que era como una estructura, o sea, era como una especie de estructura metálica cilíndrica con una cúpula donde había un sistema de 55 monitores
y alrededor de la cúpula habían 6 pantallas. Entonces una experiencia como inmersiva. Entonces la gente entraba en medio de esta estructura y escuchaba la música y veía las imágenes en las pantallas alrededor de la estructura. Y esta fue la primera experiencia que tuve con lo que es la espacialización de sonido. Entonces cuando me comisionaron esta pieza, me llamaron para decirme si quería hacer esta pieza, yo no sabía espacializar, no sabía muy poco. Y me mandaron a una residencia artística para que aprendiera a hacerlo para la pieza, o sea, para que básicamente hiciera el diseño, pero iba a recibir como un training en esta residencia, que fue en un centro que se llama ZKM, Centro de Art and Media, en Karlsruhe, en Alemania. Y ahí como recibí este entrenamiento de espacialización sonora con este software que aprendí ahí. Entonces en base a eso compuse la pieza y también diseñé básicamente cómo el sonido está distribuido en el espacio, en el tiempo también. Entonces cuando tú entrabas en la instalación, básicamente el sonido iba migrando, iba viajando, diferentes grupos de sonidos o diferentes sonidos iban desplazándose en el espacio, ¿no? Algo así como el 8D. Puede ser, claro, sí. Entonces toda esa espacialización fue diseñada en esta residencia, básicamente. Entonces ese fue mi primer acercamiento con la espacialización. Y ya después hice otros trabajos también ligados a la espacialización. De hecho, la espacialización es un tema que me interesa mucho de los temas relacionados a tecnología. Sí, se nota, te ves muy entusiasmada con el tema de espacialización y de verdad te felicito porque de hecho entrar en esa residencia de repente ha sido una gran oportunidad, ¿no? Sí, de todas maneras, fue una gran experiencia de aprendizaje y también compartir line-up con artistas muy importantes, artistas que me gustaban muchísimo también. Y sí, fue una experiencia muy chévere. Sí, y bueno, hablemos de Playa Fantasma. Cuéntanos un poco acerca del nombre, ¿por qué decidiste ese nombre? De hecho, la estuve escuchando y más con descifrar las letras, yo sentía la música, ¿no? O sea, era como que por momentos era un poco incómodo, pero de repente regresaba, era como... Cuéntanos un poco acerca de Playa Fantasma. Bueno, esta canción, de hecho la compuse estando en Ámsterdam, y yo estaba un poco nostálgica cuando me la compuse y había estado escuchando bastante reggaetón rebajado. En particular una escena de México, esto fue en el 2020 más o menos, bastante under, y dije, pucha, me encanta, o sea, me pegué, es muy hipnótico y quiero hacer algo en esta onda. Y bueno, surge así un poco. La idea de Playa Fantasma, sí, o sea, conceptualmente tiene que ver con esta idea de territorio intangible, ¿no? Como una especie de espejismo, ¿no? Como un territorio que está ahí, una playa que parece que ha desaparecido, que de hecho en el videoclip se plasma más la parte conceptual. Y también también entra, o sea, por un lado hay una línea, ¿no? De esta idea de territorio intangible, un territorio soñado por un colectivo, un territorio creado por un colectivo que existe, pero no existe, no tiene un correlato material explícito, y a la vez sí existe porque la gente cree que existe, ¿no? Entonces como una idea un poco filosófica. Eso por un lado. Bueno, esa idea como que tengo ciertas influencias como de literatura y filosofía que me influenciaron para ir por ese camino. Y por otro lado hay una parte como más esotérica y más ligada a la cosmología y la astrología, que son temas que me interesan mucho, que tiene que ver con este tema de autodefensa psíquica, ¿no? Entonces es como que, o sea, si en el videoclip, por ejemplo, tienes estos personajes de este chat anónimo que están teniendo esta conversación y que están hablando de cosas que aparentemente el comienzo es como que ¿qué están hablando? ¿No? Como que no... Hacia el final uno va entendiendo de qué va la conversación. Entonces es como que están simplemente tirando información. Yo creo que si pasa esto, hacemos esto. Y no, sí, debería ser así. Ya, ok. Sí, me parece que debería ir tal cosa. ¿Y tú crees esto? Sí. Y básicamente están hablando de crear un arma de autodefensa psíquica, ¿no? Pero es algo simbólico, es como una manifestación simbólica. Y tiene que ver un poco con el arquetipo astrológico de Neptuno, astronómico, astrológico, cosmológico de Neptuno, y esta idea ligada a la mitología, a los mares, pero también a la idea de los espejismos, como aquello que es como que está en un estadio intermedio de presencia, como que una presencia con una opacidad baja o una transparencia alta. Entonces estos contenidos como van de la mano un poco en esta idea. Y si tú ves el gráfico, o sea, en el gráfico hay este gráfico que aparece en el video, ¿no? Entonces en este gráfico hay como un eje, ¿no? Es como un poco un gráfico como de una carta natal astrológica. Entonces tienes a Neptuno del ascendente, pero también lo tienes en todos los puntos. Entonces es como decir que este arquetipo está presente en todos lados, y si estuviera presente en todos los puntos, sería como algo que refleja completamente el exterior. O sea, sería como una presencia que
al existir reflejara todo lo que estuviera fuera, entonces realmente no estuviera ahí, ¿no? Sería como un espejo. Entonces el espejo como tal no podría ser visto porque quien se viera en el espejo se vería así, y en todas las, o sea, eso en todos los ángulos, entonces 360. Entonces cualquiera que viera vería un espejo, no vería que hay algo ahí. Entonces de alguna manera tiene un poco que ver con eso. Entonces es un poco más complejo, ¿no? Porque también tiene que ver como que ellos hablan de una exopresencia, como que una presencia o sea, que está más allá, como que fuera de el cosmos o de la realidad compartida por todo eso. Una exopresencia es como alguien que está fuera de la realidad que todos compartimos. Y es como sí, pero a la vez no, porque es como que está en todas partes también. O sea, no está, pero está en todas partes. Entonces es como una exopresencia, pero está presente. Entonces es como un poco esta línea, esta narrativa. Entonces también por un lado esa es la parte abstracta, pero por otro lado tiene que ver con el hecho de defenderse uno mismo, ¿no? Entonces como que no te puede llegar nada realmente si no estás, o si estás en ese estado intermedio de presencia. Entonces como este vehículo de autodefensa, ¿no? Y al final los personajes son como, ¿y cómo le ponemos, qué nombre le ponemos a esta arma, ¿no? Y es como playa fantasma, ¿no? Es como esta idea como playa, como refuerza un poco esta intermitencia, ¿no? Como el mar, como esta cosa un poco inefable. Entonces por ahí va como que un poco, claro, la parte conceptual. Claro, en el video se ve que se representa, digamos, la playa desvaneciéndose. Uh-huh. Ahí tú sientes, ¿qué es lo que quieres que reflexione el público, digamos, al ver esta desaparición, desvanecimiento? Claro, o sea, es como el personaje está como buscando este espacio, este lugar, pero no lo encuentra realmente, o sea, como que lo encuentra en un estado de desvanecimiento, porque el único momento en el que existe es cuando ya no está, o en el momento que lo único que puede evidenciar es como la desaparición o la semiaparición. Entonces es como ese estado intermedio nuevamente, ¿no? Como esa conciencia de ese estado intermedio que puede ser utilizada, o puede ser utilizada como una especie de arma o como un vehículo de autodefensa si uno lo encarna de alguna manera, si uno es eso que está a medio camino y decide cuándo serlo y cuándo no serlo. Entonces de alguna manera es eso, o sea, es como que el video muestra al personaje buscándolo, pero realmente el darle la vuelta es que el personaje realmente al final es esa playa fantasma, ¿no? De alguna manera. Y acerca del sonido, ¿qué utilizaste para llegar a esos ritmos, no? O sea, si bien dices que un reggaetón slow, se siente ese como dembow, pero también se cruzan con otros sonidos, ¿no? O sea, ¿qué aplicaste ahí? Cuéntanos un poco acerca de la concepción de la canción. Inicialmente yo grabé grabé algunas líneas melódicas y armónicas con sintetizadores que yo utilizo, y luego utilicé algunos samples retrabajados como del dembow, y esta canción la coproduje también con un productor llamado Aries. Entonces trabajamos juntos en la producción y agregamos algunas texturas así, porque la idea era que sonara, que reflejara un poco esta búsqueda de alguna manera, que sonara un poco, o sea, no solamente lento, sino un poco harsh, como texturado, pero erosionado de alguna manera. O sea, siempre como en mi idea de la música un poco me gusta, o sea, siempre he tenido como un acercamiento un poco nostálgico hacia el sonido. De alguna manera me gusta que el sonido refleje un estado en el tiempo. Antes con Kao tenía un poco la idea de que el sonido debían ser como ruinas, o sea, mi sonido, no el sonido de todos, deberían ser como ruinas sonoras. Entonces, como si tú encontraras una, no sé, vas a un complejo arqueológico y encuentras un objeto de hace miles de años, vas a notar que este objeto tiene marcas o evidencia de que el tiempo ha pasado, ¿no? Como que está medio como erosionado, como medio deformado. Entonces me gustaba mucho que mis sonidos tuvieran alguna marca de un paso en un tiempo abstracto, no lineal necesariamente, o sea, podría ser hacia el futuro o hacia atrás, o simplemente un tiempo que no esté inscrito en una historicidad, simplemente un tiempo claro, que evidencia el tiempo de alguna forma. Entonces siempre me valía de ese tipo de recursos, ¿no? Como un tipo de sonido que estuviera un poco erosionado, que sonara a ruina, que sonara como muy lejano o muy futuro. Entonces un poco eso siempre me ha acompañado como el viaje musical. Entonces hasta Playa Fantasma hasta ahora, igual hasta las canciones que estoy haciendo ahora, como que viene ese elemento de la materialidad sonora que de alguna forma está ligada al tiempo y al espacio, o a ideas o conceptos del tiempo y al espacio. Entonces esa línea también entraba por ahí. Claro. Y cuéntanos acerca de Playa Fantasma. Es parte de un disco, de un EP, que se viene, ¿no?
Sí, o sea, es el primer single de esta nueva etapa. Y luego va a venir otro single que espero el próximo mes. Y la idea es que sea un disco. O sea, la idea es que sacar un disco hacia mediados de año. Entonces voy a ir sacando singles y para Fantasma es el primero y luego vendrá el siguiente. Y voy a ir sacando singles hasta concluir concluir no, pero terminar en un álbum, ¿no? Y todo, de alguna manera, todo conceptualmente va a estar un poco interrelacionado, aunque cada canción tiene su propio ADN. Sí que hay hilos conductores que van mucho por el lado de la filosofía, de la cosmología, y temas que, bueno, que a mí siempre me han me llamado muchísimo, ¿no? También la experimentación sonora, pero ya incorporando el factor canción y todo esto de lo que había comentado antes. Y bueno, ahora estaba recordando un poco la canción y mencionas la lírica de la canción, dice sean bienvenidos, me parece, o qué es lo que dice en la letra. ¿En qué parte? Al inicio, sean bienvenidos, ¿no? ¿No dice eso? No. Me gusta que las letras no sean tan obvias también. O sea, como que no se note tanto lo que estás diciendo. O sea, siempre he tenido esto en las canciones de antes también, como si bien no es lo-fi el sonido, como que haya cierta intermitencia de la presencia de los aspectos del sonido, ¿no? Puede ser de la lírica, puede ser de algún otro factor, pero que no estén plenamente delineados, como perfectamente delineados, y como que tengan ese factor, esa apertura o esa cosa que parece que está no concluida, que deja una apertura a la imaginación, ¿no? Como para que el oyente pueda imaginarse lo que pueda, ¿no? Claro, para mí era sean bienvenidos. Para mí era como entrar a un portal ahí de todo el universo de Constanza. Sí, o sea, no sé, a mí me gusta mucho la música brasilera, me gusta mucho como la música brasilera de fines de los 70, fines de los 70, y yo no hablo portugués, entonces cuando lo escucho es como, entiendo algo, pero no entiendo, o sea, entiendo como 70%, no, 50%, y la otra parte me la imagino. Y eso me encanta, o sea, es como que siento que tengo ciertos significados que no son posiblemente las de la letra de la canción, pero que me hablan a mí simplemente por cómo suena fonéticamente. Y me permiten imaginar un posible significado, pero nunca completamente concluido ni cerrado en mi mente. Entonces ese factor me gusta mucho como dejar un poco abierto, ¿no? Claro, igual es chévere que también la gente le dé otras connotaciones, otras interpretaciones, porque se identifican también, ¿no? Claro, claramente. ¿Y qué mensaje le quisieras dar al público a partir del Playa Fantasma? ¿Qué mensaje? Bueno, creo que Playa Fantasma tiene múltiples mensajes y nuevamente también está ahí como una plataforma semi-inconclusa, como para que la gente recoja y construya sus propios significados, ¿no? También un poco la idea de este territorio intangible, como que lo que representa una playa fantasma es como una psicografía, es como generar esa especie de psicogeografía pseudo-imaginaria, porque claro, del momento que una cosa ya está como plasmada a medio término, aunque sea en un medio como una canción, es como que existe un poco, o sea, es como decir que una historia, no sé, un país que existe en un cuento, ¿no? No existe concretamente, pero existe un poco porque lo ha leído mucha gente, ¿no? Entonces, digamos que en esoterismo hay este concepto de egregor, que es como estas entidades colectivas que se alimentan básicamente de toda la energía del pensamiento que muchísima gente, de la gente que cree en ellas. Entonces, por ejemplo, tienes el egregor del cristianismo, es una figura muy grande porque mucha gente cree y mucha gente reza. Entonces, al rezar y al creer, están alimentando esa figura, ese territorio intangible, ese egregor del cristianismo, y así con todas las religiones más que nada, ¿no? Pero un territorio que existe en un cuento, un país que existe en un cuento, pero que mucha gente sabe que existe porque lo ha leído, no sabe que existe en la realidad, pero de alguna manera lo está alimentando porque muchas mentes en su imaginación lo están reconstruyendo. Entonces existe, solo que no necesariamente de forma material y concreta, pero podría. Y un poco, el hecho de que exista o no materialmente es un ejercicio realmente performativo, porque si hacemos una performance y todo el mundo cree en ese momento que existe en ese momento.
Entonces es como un consenso, ¿no? Como crear una especie de consenso que esto existe ahora porque todos estamos creyendo que esto existe. Entonces un poco esa invitación de Playa Fantasma tiene que ver un poco con esa invitación, ¿no? O sea, como que no existe, pero sí puede existir porque lo estamos escuchando, estamos imaginando, ya estamos creyendo, hay una playa, hay un territorio intangible en este video, en esta canción, en este imaginario, ¿no? Entonces un poco va por ese lado, yo creo. Y también por el tema de, o sea, como que me interesaba plasmar un poco estas ideas filosóficas, pero también esta conexión con la cosmología, con la astronomía. Entonces eso también como que me gusta invitar a la gente a hacerse ese tipo de cuestionamientos y como, sí, como a abrir este tipo de conversaciones, por un lado, ¿no? Claro, existe, no existe, pero por el momento sabemos que ya existe Playa Fantasma en el subconsciente de toda la gente que ya le ha dado a reproducir las canciones. Y todavía no escuchas la canción, anda a escucharla, anda a ver el videoclip a YouTube. Cuéntanos un poco cómo te encontramos en las redes sociales. Estoy como Constanza Bisraeli en Instagram, Constanza Bisraeli también en YouTube, en TikTok también como Constanza Bisraeli, sí. Y bueno, amigos, ya estamos llegando casi al final de la entrevista, pero no queremos irnos sin saber las recomendaciones musicales de Constanza Bisraeli. Así que si nos puedes recomendar algunas artistas, canciones, discos. En realidad soy pésima con los nombres y mi memoria está como... estoy como un poco colapsada mentalmente, entonces no me acuerdo, así que voy a buscar un ratito lo que estaba escuchando últimamente. Esperamos. Por mientras vamos tomando nuestro Fiona Apple juguito de que... Hay un disco que me encanta, o sea, lo descubrí hace un tiempo, pero lo volví a justo, había vuelto a escucharlo esta semana, que es de Wojciech Bakowski, que se llama Jazz Duo, es como experimental, pero como que tiene algo de elementos de dub, de electrónica, me encanta. Luego, un disco de Roger Robinson, Heavy Vibes, también que lo estaba metiendo bastante esta semana. Y este single de Talisto, que es un artista chileno, que también usa el dembow, pero de una manera muy, un poco, bastante distinta, como está como más popularizado en la música latinoamericana contemporánea. De hecho, como que tiene ecos de Los Prisioneros un poco. Es como que súper interesante lo que hace y que se llama Sombra, que también lo he estado escuchando mucho esta semana. Bueno, ya estamos casi al final de la entrevista. Invitan a los seguidores de K-Wow Music a que vayan a escuchar Playa Fantasma, más de Constanza. Bueno, los invito a todos a que vayan a escuchar mi canción Playa Fantasma y que vayan a ver el videoclip. Están disponibles, como ya dijo Kimberly, en mis canales de redes sociales en Instagram y el videoclip lo pueden ver en YouTube. Así, también los invitamos a que vengan a escuchar música aquí a Los Silencios, Café y Vinilos, que nos ha dado este espacio para hacer esta entrevista. Muchas gracias y eso fue todo. Chao, chao.